Hola amigos, oigan, me emocioné un poquito con este video, así que lo vamos a partir en dos para que no sea tan tedioso y no sea tan largo. Espero les guste. Aquí les va la primera parte. El mundo es profundo, más profundo de lo que el día puede abarcar. Friedrich Nietzsche. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Mariana Ruiz y bienvenidos a la Divina Columna para el periódico Voz Esmeralda. Es el primer video del año y por eso quería hacer esta recapitulación de las fuentes que hemos consultado en esta columna y también algunas recomendaciones de libros que leí y releí durante el 2019 para la columna, para unas conferencias, otros por amor al arte, para el tema de investigación, porque, como decía Sor Juana, los libros son mis amigos, son nuestros amigos. Sor Juana tenía una biblioteca de 700 libros y a finales del siglo XVII la vende para ayudar a las hambrunas y epidemias en la Nueva España. Pero bueno, Sor Juana decía que los libros eran nuestros amigos y no son los libros que leí, son los libros que leímos. No nada más son mis amigos, son nuestros amigos, porque todo esto lo hemos hecho juntos. Empezamos con los libros físicos. De animales a dioses, de Yuval Noah Harari, la breve historia de la humanidad. Es muy recomendable, muy fácil de leer, de verdad que es muy dinámico y nos deja, para criar a un humano hace falta una tribu. Así, la evolución favoreció a los que fueron capaces de crear lazos sociales más fuertes. La obra maestra desconocida y otros relatos de Honoré de Balzac. Este me lo regaló mi amigo Craig. Saludos, Craig. La misión del arte no es copiar la naturaleza, sino expresarla. La peste, de Alberto Camus. La toma de conciencia frente a la absurda, el absurdo de la existencia, y el comportamiento humano frente a las situaciones límite. Ya hablamos ahí de las situaciones límite, unos videos, me parece que es el video 4. Véanlo. El poema del Mío Cid, clásico de clásicos de la literatura hispana. Un mito fundacional. En sí, Ruy Díaz de Vivar sí existió. Los temas que abarca la política, la estrategia, la reconquista y sobre todo este estereotipo que nace de la caballería, que posteriormente se convierte en un género editorial, estos textos de los caballeros. Y ya sabemos que la cumbre y al mismo tiempo el declive pues es Don Quijote, basado en el arquetipo del caballero de Ruy Díaz de Vivar. Estas se las quería enseñar porque yo creo que es el libro más viejito que tengo. Este me lo regaló mi papá cuando yo tenía como 11 o 12 años. Son unos cuentos de Edgar Allan Poe. No hemos hablado como tal en la columna de Edgar Allan Poe, lo hemos citado, pero en mis historias de Instagram, síganos por cierto en Instagram, ahí subimos contenido diferente y bueno, hay unas capsulitas ahí de cuando visité la tumba y la casa. Esta es mención honorífica de mi librito viejito. The Promised Neverland, el primer manga que leímos y que ustedes me ayudaron mucho a recomendarme otros mangas, por cierto. Las situaciones límite y la solidaridad del ser humano que se genera frente a ellas. Por supuesto, la Divina Comedia de Dante Alighieri, tanto se da al alma cuanto ardor encuentra en ella. Vicios, virtudes, situación política, cultural, todo está aquí. El Atlas de las Nubes de David Mitchell. Es un libro bastante interesante, es literatura contemporánea, fue bestseller. Es un libro de ficción que habla sobre la reencarnación, que todos estamos conectados, tenemos cierto vínculo con las personas. Nuestras vidas no nos pertenecen, estamos ligados a otros por nuestras acciones y cada acción buena o mala tiene sus recompensas. Y bueno, la verdad está muy interesante. Si a usted le gusta este tema de la reencarnación y de la ficción y de la ciencia ficción, te pone en pasado, presente, futuro y una serie de temas para analizar, desde la solidaridad humana, el poder, la religión. Ampliamente recomendable. Los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer. Sabrán que Chaucer es de mis favoritos. El primer momento de la poesía inglesa y de la ficción moderna al mismo tiempo. Aunque este texto es considerado literatura medieval, tiene muchos aspectos que rompen con cualquier cosa que se hubiera visto antes. La República de Platón.
la utopía por excelencia. De mis partes favoritas es el libro quinto, que toca los temas de igualdad. Y es que Sócrates está defendiendo que las mujeres tienen que estar incluidas en la política. Fíjense, desde casi 25 siglos que Sócrates y Platón nos dejó y nos dijo, es que si no involucramos a las mujeres en la política, nos estamos perdiendo de la mitad. Y así como en la política, en otras actividades, en la gimnasia, en las escuelas, en todo la mujer tiene que participar. Si no, nos estamos perdiendo de la mitad y eso ya no es democracia, ni humano. Fíjese, hace cuántos siglos Sócrates nos lo dijo y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? George Orwell, 1984. Hablamos ya de la utopía por excelencia, pues esta es la distopía por excelencia. Su vida y obra representan uno de los encuentros más brillantes entre el arte y la política. Orwell nos revela que todo arte es político. 1984 es una novela que da voz a una preocupación: el poder de la ciencia y el papel de esta para la construcción de la realidad. Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño. Leer teatro, la verdad es que me es muy entretenido, desde Sófocles hasta Lope de Vega y Calderón de la Barca, por supuesto que es de mis favoritos. Calderón de la Barca, totalmente moderno, teatro barroco, teatro filosófico, estética de contrarios, ¿no? Este tema del barroco de lo más alto y lo más bajo, es mujer y hombre al mismo tiempo. Bueno, no, de verdad, léanla y si tienen oportunidad vayan al teatro. La Compañía de Teatro Nacional está presentando La vida es sueño, no me acuerdo muy bien dónde, pero si usted lo googlea sale muy rápido y es gratis. Aprovéchenlo. Uno de los momentos más importantes del teatro y de la literatura ocurren con Pedro Calderón de la Barca. Y es esta literatura filosófica que nos enseña que estemos soñando o estemos despiertos, siempre hay que hacer el bien. El Lazarillo de Tormes, el fundador de la literatura picaresca. Un aterrizaje forzoso a la realidad. Escrito en 1554, perseguido por la Santa Inquisición, por eso es de autor anónimo y pues que sea de autor anónimo ya nos dice mucho también del contexto de la época, perseguida por la constante crítica a las instituciones, sobre todo a la iglesia. Muy cortita, chiquititita, si no lo han leído de verdad, pónganlo en la lista de sus libros por leer para el 2020. Ahora sí, no todo es risas, no todo es diversión, no todos son libros físicos. Ahorita voy a hacerles mención de los libros digitales. Estos libros son de muy fácil acceso digital, aunque a mí me gustan más físicos porque me quemo los ojos ahí con la computadora. The Art of Ancient Egypt, el arte del antiguo Egipto. Es una guía artística del Met, del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, que nos va llevando a las piezas que tiene el Met y también nos habla de las diferencias del arte egipcio, sobre todo el oficial y el de la vida cotidiana, que claro, no era tan cotidiano, no era como que mi tío pudiera tener su escultura, ¿verdad? Solo lo podían tener a lo mejor los sirvientes de los faraones o de los sacerdotes, pero bueno, hay una gran diferencia entre estos dos artes. Está en internet, usted lo puede buscar, está en la página del Met. Erwin Panofsky, Arquitectura gótica y pensamiento escolástico. Un análisis muy interesante entre la filosofía escolástica y la arquitectura gótica. La arquitectura gótica nace en Francia y Giorgio Vasari decía que esos eran horrorosos. De hecho, el término gótico, y ahí te lo explica Erwin, viene de godos. Y de godos, que eran los godos para los romanos, los bárbaros. ¿Y qué eran los bárbaros? Gente incivilizada, gente horrorosa. Entonces, la historia rescata este término para la arquitectura gótica, para el estilo gótico, y es muy interesante cómo se va mezclando con el tema filosófico de la escolástica. Recordemos a Santo Tomás, que es el máximo exponente de la escolástica, los copistas y bueno, todo el tema de los monasterios, el trivium, el quadrivium, etc. El maestro o sobre el lenguaje de San Agustín de Hipona. Hay un libro interesantísimo. Si bien es la perspectiva religiosa del lenguaje, también habla de la relación del lenguaje con el tema del conocimiento, que es una forma de conocer la realidad. Fíjense, y seguimos peleando que si todos o todes o todo eso. La idea de que no hablamos por hablar, hablamos para enseñar.
El Tratado de la Paciencia de Tertuliano. Tertuliano es muy curioso porque es muy interesante, la gente lo ha tachado de fideísta, pero en sí Tertuliano lo que no quería era que la religión cristiana se contaminara y perdiera su esencia. Por eso ataca a Platón con sus inmoralidades y sus orgías y que seduce a chavitos y dice, eso que sale de Atenas no puede de ninguna manera estar relacionado con el cristianismo. De ninguna manera puede estar relacionado con lo que sale de Jerusalén. Es como defender un poquito a Tertuliano de lo injusto que le ha tratado la historia de la filosofía, o cuando menos algunos autores. Y es muy interesante porque el Tratado de la Paciencia nos da lecciones sobre esta virtud, como que el origen de todos los males es la impaciencia. La impaciencia genera ira, la impaciencia genera rencores. Con la impaciencia se pierde la sabiduría, pierde uno, como diríamos hoy en día, la cabeza, ¿no? Piensa con la cabeza caliente. Y Tertuliano dice, aguas, paciencia para pensar las cosas claras. Ninguna violencia existe que no sea fruto de la impaciencia. El tomo 1 de las obras completas de San Anselmo de Canterbury, texto muy padre que habla de que fe y razón no están peleadas o no estaban peleadas en esa época, las justificaciones, argumentos, y bien lo decía, no busco efecto entender para creer, sino que creo para entender, pues creo esto porque si no creyere, no entendería, así de fácil. Las confesiones de San Agustín. Su conversión, su iluminación, la introspección, la lección de que la soberbia es lo peor que le puede pasar al ser humano. Decía San Agustín que la soberbia no es grandeza, parece grandeza, ¿no? Es como una hinchazón. ¿Qué nos pasa cuando nos pegamos en el codo, nos pegamos en el brazo? Parece que está grande nuestra pierna o grande nuestro brazo porque está hinchado, pero no es grande. Solo está hinchado. La verdadera grandeza reside en la humildad. También el hecho de que no todo conviene a todo. Hay momentos, hay cosas congruentes o no, según los lugares y momentos y personas. El tomo 3 de las obras completas de San Agustín se llama Amor y Persona. ¿Podemos vivir sin la verdad? Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México, de José Toribio. José Toribio Medina, a través de estos archivos inquisitorios, estudia las ideas del momento, las costumbres, por qué la gente iba ahí. No nada más porque decía la iglesia iba ahí, por lo que pensaba, por lo que decía. Y hace todo un resumen también a partir de estos archivos de pues hasta la economía en estos 3 siglos virreinales. Muy interesante. La caída del Imperio de Roma, de Peter Heater. Muy interesante para romper con los paradigmas de que el Imperio Romano cayó en manos de los bárbaros en el año 476 después de Cristo y bye. No, se replantea toda la idea de la historia como un proceso histórico, más que fechas como corte, ¿no? Fecha de corte de caja o fecha de corte de la caseta, no. Dice, es un proceso histórico. Hasta aquí el video de hoy, amigos, espero les haya gustado. Este es el final de la primera parte. No se pierdan en unos días la segunda parte de estas recomendaciones. Adiós.